Bien, tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infectocontagiosa producida por el bacilo de Koch, ácido alcohol resistente, aerobio estricto. Esa es la característica de este germen, ¿sí? También llamado o conocido como Mycobacterium tuberculosis y de Koch porque es quien lo descubrió. La característica de esta bacteria, o parásito, perdón, es que tiene numerosos antígenos. Por ende, se va a manifestar de distintas maneras. Hablemos de epidemiología de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad endémica en nuestro medio. En realidad, Argentina la tiene mucho. Es una enfermedad de la pobreza, es una enfermedad del hacinamiento, una enfermedad de las personas que están malnutridas, ¿sí? Por eso dice que esta incidencia está en progresión por las condiciones socioeconómicas. Sobre todo, como verán, este gráfico, esta foto refleja lo que es la migración interna, la gente del norte que se va a Buenos Aires y se hacina cualquiera sea la situación con tal está en Buenos Aires, por ejemplo, en este caso, para tener trabajo. Entonces, ¿cómo infecta el bacilo de Koch? Generalmente ingresa por vía aérea y se localiza en las regiones periféricas pulmonares. ¿Qué produce? Un germen produce una inflamación, una defensa, en este caso en específica, que vamos a tener una migración de las células inflamatorias a predominio polimorfonucleares, monocitos, macrófagos, ¿sí? Y otros bacilos pueden migrar a ganglios y sistemas venosos, produciendo lo que se llama una bacteriemia silenciosa, pulmonar y extrapulmonar, ¿sí? El bacilo de Koch nos puede producir tuberculosis pulmonares o puede afectar todo el organismo y puede afectar. Entonces, ¿qué sucede en los pulmones? Hay un reconocimiento de este bacilo junto con los macrófagos y comienza una respuesta inmune de hipersensibilidad retardada, mediada por los linfocitos T. Se liberan los CD4 y las linfocinas. Se activan nuevamente los macrófagos para destruir el bacilo. Solo un 10% progresa la enfermedad. Acá está un gráfico para que más o menos veamos el contagio por vía aérea. El bacilo de Koch se encuentra en las gotitas de saliva o las gotas de flush, ¿sí? Luego que ingresa al organismo suele asentar en el sistema pulmonar, sistema respiratorio y puede fagocitarse, puede eliminarse, como puede permanecer y con el tiempo formar mediante la respuesta de hipersensibilidad retardada lo que se llama el granuloma. El granuloma está formado por células multinucleares, las células de Langhans y la necrosis gaseosa en su interior. El tubérculo de Koster, que es un macrófago activado que tiene calcium en su interior rodeado por estas células que dijimos, y todas estas células multinucleadas se llaman las de Langhans. Este es un tubérculo de Koster, el que produce la lesión. Bueno, hablamos un poco de fisiopatología, ahora vamos a ver las vías de contagio. Como dijimos, se transmite por la vía respiratoria. Puede ser a través de las gotitas de flush, al estornudar, hablar, cantar. Generalmente necesitamos que haya un contacto íntimo, o sea, necesitamos que sea un enfermo intradomiciliario para que nos contagiemos o se contagie un menor. Se habla de contacto a la persona que se encuentra entre 4 a 6 horas en contacto todos los días con otra. Los niños se contagian siempre de un adulto bacilífero, no tratado. ¿Sí? Es más grave y más el riesgo de enfermar en menores de 1 año, pero este germen se mantiene toda la vida. También puede transmitirse la tuberculosis bovina por carnes y derivados de la vaca. La transmisión vertical existe también. ¿De qué se trata la transmisión vertical? De cuando una mamá está con tuberculosis está embarazada. Le puede transmitir por vía transplacentaria o en el momento del parto por las secreciones vaginales o si el bebé aspiró meconio. Otra vía de transmisión sería la lactancia materna. ¿Cómo se manifiestan estos pacientes con tuberculosis? Cuando hablamos de la clínica de tuberculosis hablamos de que puede ser primaria o posprimaria.
Cuando hablamos de tuberculosis primaria, generalmente es asintomática o inespecífica la clínica, porque como ustedes verán, un paciente está con anorexia, tos, fiebre nocturna un día, al otro día no, y puede tener una curación espontánea. Los hallazgos son radiológicos en este caso, puede haber un compromiso ganglionar. En cambio, la tuberculosis postprimaria, cuando dijimos que ya es como que rompe la barrera de defensa, ya fueron sobrepasados, se produce una neumonía tuberculosa con condensación segmentaria o lobar. Puede haber diseminación bronquial y puede aparecer esta lesión con el calcium interno en el granuloma y la caverna. Cuando se vació el calcium queda la caverna de tuberculosis. Entonces, puede estar la neumonía tuberculosa con afectación segmentaria o lobar, puede afectar un bronquio, puede formarse el calcium o granuloma y cuando se vacía el calcium del granuloma queda la caverna de tuberculosis. Esas pueden ser las lesiones características en radiografía de tórax. Entonces, podemos tener estas lesiones latentes cavitarias. Y puede haber una diseminación en todo el pulmón que se llama miliar, porque asemeja gránulos. Síntomas de la tuberculosis, volvamos. Cuando un paciente ya está afectado de tuberculosis o podemos sospechar, siempre teniendo en cuenta la epidemiología, de dónde proviene, cómo convive, con quién convive, y siempre preguntar, ¿hay alguien que tosa o que esté muy flaco que vea con vos? ¿Por qué? Porque vienen con esto, o por ahí vienen con esta sintomatología de una tos severa con hemoptisis o epistaxis, hemoptisis en este caso tos con sangre, pérdida de peso, una pérdida de peso bastante alevosa, anorexia, debilidad, fiebre y sudores nocturnos. Puede haber dolor torácico, pero la pérdida de peso, el sudor nocturno es característico. Cuando seguimos con clínica, cuando ya tiene afectado un lóbulo medio, puede haber una reactivación endógena por esta misma siembra o exógena si hubo una sobreinfección. Acá ya es un paciente francamente comprometido, muy bajo peso, expectoración hemoptoica y la bacteriología va a ser positiva. Acuérdense de la sudoración, sobre todo nocturna. Cuando hay diseminación linfohemática, dijimos que es una enfermedad infecciosa que afecta aparato respiratorio y extrapulmonar, que puede entonces se puede diseminar por la vía hemática y los linfáticos. La TBC miliar o de la tuberculosis que se siembra es sistémica, es una sepsis. Se puede decir que es una sepsis tuberculosa, fiebre, mal estado general. Hay un infiltrado nodulillar fino en grano de mijo, por eso es miliar. Y la meningitis tuberculosa. ¿Cuándo sospechamos en estos pacientes que pueden tener las complicaciones más severas de tuberculosis, la tuberculosis miliar y la tuberculosa, la meningitis tuberculosa, cuando son pacientes no vacunados o inmunosuprimidos? ¿Qué pacientes inmunosuprimidos conocemos? Los pacientes que están en tratamiento oncológico, tratamiento corticoideo por más de 45 a 60 días a altas dosis y los pacientes HIV. Bueno, miren estas radiografías de tórax de frente de distintos pacientes en los cuales se puede ver las lesiones tuberculosas, además de la clínica, por supuesto, ¿no? Pero las radiografías de frente y perfil nos ayudan a hacer el diagnóstico. Esto es la tuberculosis extrapulmonar, diseminada o no pulmonar. ¿Dónde puede afectar, dónde puede atacar el bacilo? Puede atacar riñones, cerebros, ganglios, articulaciones, ¿sí? Articulaciones y huesos sobre todo. Entonces la ganglionar, la cadena cervical, cadena o ganglio cervical sobre todo. La pleuresía, ¿qué es pleuresía tuberculosa? Pleuresía es el derrame en pleura. Y la osteoarticular. Bien, cuando afecta columna puede llamarse, se llamaba anteriormente el mal de Pot. Miren, tuberculosis connatal o congénita.
cuando la mamá tiene tuberculosis. ¿Cómo transmite al bebé? Se lo dijimos, por vía vertical, transplacentaria o durante el parto. La lactancia materna, ¿puede transmitir? No, pero como el contacto es tan íntimo, lo que puede transmitir son las secreciones de la mamá, ¿sí? Al besarlo, al querer hablarlo, al toser, estornudar. Pero la lactancia se recomienda, sobre todo no suspender lactancia materna. Cuando sospechamos de un todo menor de 3 meses, recién nacido, una mamá con algunos síntomas o no, que no haya crecido, que esté irritable, que no quiera tomar teta, que tenga síndrome febril y que tenga un hepatoesplenomegalia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de tuberculosis? Podemos hablar del diagnóstico directo e indirecto. Directo, hacemos la baciloscopía con el esputo, directamente le hacen un estudio de Kiel-Nielsen, y bueno, se cultiva durante mucho tiempo, y ahí sale el bacilo de Koch. O indirecto, siempre teniendo en cuenta la epidemiología sobre todo, los métodos indirectos son la PCR, para ver el ADN del germen, la serología, que es ELISA, para ver el anticuerpo contra el germen, biopsia en caso que tengamos la tuberculosis ganglionar y huesos, y actualmente un estudio ADA, adenosín de aminoasa, que es para ver las enzimas, para confirmar el diagnóstico. PPD y clínica. ¿Qué es el PPD? La PPD consiste en la inyección subcutánea de una proteína purificada en la cual mandamos información al cuerpo para que reaccione en caso de que el paciente haya estado en contacto con el bacilo de Koch. Esta reacción se llama PPD o Mantux, que se va a leer literalmente con una reglita en 72 horas, se le realiza en la cara anterior del brazo izquierdo generalmente, con un pequeño pinchacito. A las 72 horas vuelve el paciente para hacer una lectura con regla a ver si se le formó una papulita de 10 milímetros o menos, o nada, que nos va a hacer el diagnóstico. Cuando da positivo se da 10 milímetros. También la radiografía de tórax de frente y perfil para ver las lesiones. El tratamiento de la tuberculosis es prolongado porque así evita las recaídas y se cura. La tuberculosis se cura, sí, pero con tratamiento. Y el tratamiento es asociado, prolongado, supervisado, asociado para prevenir prolongados recaídas, y se tiene que aplicar todo. Abreviado se refiere a que tiene que ser aplicable en todo el territorio argentino. El medio, ¿por qué? Porque sabemos que la bacteria vive a nivel intracelular y extracelular, con el calcium, por ejemplo, las cavernas, tienen distintos pHs. Entonces, vamos a tener 2 etapas de tratamiento. La primera etapa bactericida y la segunda de esterilización. En la primera etapa tratamos de eliminar el germen con la isoniazida y el rifampicina. Dura 2 meses. Y la segunda etapa de 4 a 7 meses, depende del tipo de tuberculosis, que se da con la streptomicina y la piracinamida. El control del tratamiento se lo va haciendo con la baciloscopía, el cultivo, la radiografía, a los 6 meses después del tratamiento y después del año, para ver si negativizó. Siempre se hace el estudio a los contactos intradomiciliarios de pacientes bacilíferos. La isoniazida de lunes a viernes durante 6 meses es en caso de que tengamos los contactos de bacilíferos positivos. También se hace al recién nacido una madre con tuberculosis, se le hace un tratamiento inmediato. También se puede hacer vacuna. La tuberculosis de un recién nacido de una madre con tuberculosis bacilífera es muy grave. Bueno, resumiendo, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta sobre todo a la población de riesgo, inmunocomprometida, de hacinamiento, con poco estudio, con poco acceso al conocimiento. Miren, esto en Salta, en el 2018, 56 sobre 100.000, ¿sí? Un estudioso Cisneros de tuberculosis, que se había logrado el descenso en el 2012 de la tuberculosis. Sin embargo, ¿qué pasa?
La crisis económica de Argentina profundiza, se profundiza en estas familias y hay nuevos picos de enfermedad. Son una de las enfermedades reemergentes, la tuberculosis. Además de tener en cuenta que tenemos la del HIV que convive con nosotros. El abandono de tratamientos también es fundamental porque va a generar lo que se llama tuberculosis multiresistente. Bueno, estos son datos para que lean. Si les interesa lo importante que es la tuberculosis está presente, siempre hacemos diagnósticos diferenciales todos los días, día a día. Por ejemplo, en los casos de los niños con asma o bronquitis obstructivas recurrentes, se le hace el diagnóstico diferencial con tuberculosis. Fíjense en que el HIV llevó al fallecimiento a varios pacientes. ¿Por qué? Porque se sobreinfectan con tuberculosis. En 2017, 47 casos de coinfección, mientras que en 2018, 60 casos. Es como que en vez de disminuir, van en ascenso. Tengamos en cuenta que tenemos esta comorbilidad del HIV que aumenta o incendia los casos graves de tuberculosis.